Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlando con la Chica Como. Mi nombre es Sofi Barbotti y soy la Chica Como porque hasta lo más complejo me gusta convertirlo en un plan de acción simple y práctico. Este podcast es mi momento de jugar a la radio y donde puedo compartirte casi que sin lóbulo frontal y siendo políticamente incorrecta las experiencias, aprendizajes y sentipensares que me interpelan en mi rutina y el emprender. Nunca no estaré conversando sobre flexiplanificación y distintos ciclos de retrospectivas, pero en especial te voy a compartir cómo voy tomando decisiones y accionando en mi día a día. Este podcast es una charla que tengo conmigo misma, pues tan Aries que duele, pero en voz alta y con vos haciendo comunidad del otro lado. Deseo que Charlando con la Chica Como te acompañe en tu rutina y que te lleve a reflexionar y repensar el camino emprendedor. Pero en especial lo que deseo es que te conecte con cómo querés conquistar esos objetivos que te encienden el alma. Charlando con la Chica Como es mi espacio para charlar, conversar y dialogar libremente, disfrutando de la intimidad que nos da el podcast de Casi Trasnoche. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Este episodio está siendo grabado en mi casa de Chaco, mejor dicho, en la casa de mi mamá y después de algunos días que estuvieron bien desafiantes a nivel familiar porque mi abuelo estuvo bastante complicado de salud y terminé viajando acá casi que de urgencia, digamos, y hoy gracias a Dios y a la garra que le fue poniendo mi abuelo ahí con su sangre vasca, todo va mejorando pasito a pasito, así que me sentí con ganas de venir a grabar este episodio, a compartir un poquito por acá, y la verdad que tiene una magia especial porque nunca había grabado episodio del podcast desde mi casa materna, así que tiene como una sensación muy linda para mí. Y si bien este episodio estaba planificado para que salga bastante tiempo antes de lo que va a salir, como te imaginarás con lo que te cuento, la flexiplanificación estuvo a la orden del día y sobre todo cuando surgen temas personales tan importantes, pero más allá de dónde estoy y cuál es el contexto en el que estoy grabando este episodio, quería venir hoy a compartirte 3 aprendizajes que capitalicé este año en torno a la vida, en torno al emprender, en torno a la flexiplanificación anual, porque si bien podría haber elegido venir con logros de flexiplanificación, y este episodio está siendo grabado en el marco de mi lanzamiento del workshop Flexiplanifica tu 2024, que voy a dejar en las notas del episodio la info para que puedas ser parte y sumarte si todavía no formas parte de este grupo tan lindo que se está armando de flexiplanificadoras. Si bien podría haber elegido venir con logros y contarte por qué la flexiplanificación funciona y bla, sentí como más yo, más auténtico, más orgánico, compartirte aprendizajes, ¿no? Aprendizajes que fui capitalizando en este año y que fueron decantando cuando me puse a hacer la primera guía de trabajo o workbook. Y creo que en el compartir aprendizajes hay una transmisión de saberes muy distinta. Siento que cuando, o al menos a mí me pasa cuando escucho que otra persona comparte aprendizajes o comparte lo que estuvo transitando, es como que me habla más del proceso y del recorrido que del hecho puntual de la cosecha, como ahí del resultado del logro. Así que hoy espero que disfrutes de compartir mis 3 aprendizajes y que después al final, en las notas, en la cajita, digamos, del episodio o en los comentarios, me puedas compartir algún aprendizaje de tu año, más si ya empezaste a trabajar con la primera guía del workshop, que puedas contarme después de esa experiencia a ver con qué resonas más. Y debo decir que el último aprendizaje es el que creo que más te va a sorprender, o al menos a mí fue el que más me sorprendió a la hora de elegir a compartirlo acá. Pero vamos a empezar por el primer aprendizaje. Y mi aprendizaje más importante de este año es que tomar decisiones me desafía, pero también me empodera. Y si quiero vivir como cada vez más alineada a lo que yo deseo, a mi propósito, a lo que me hace como chispa, me hace ahí como resonancia, voy a tener que tomar bastantes decisiones y bastante seguido, ¿no? Creo al menos yo que tengo como esta idea de mágica de, bueno, tomo una decisión y ya está, todo se desbloquea. Y más bien suele ser una decisión, más otra decisión, más otra decisión. Y creo que mi desafío personal, este año al menos, y le veo bastante sentido con los últimos años, estuvo en tomar esas decisiones integrando como varias perspectivas
y en lo posible de una forma un poco más liviana. Decidir teniendo en cuenta lo racional, lo estratégico, los datos, el contexto, el mercado donde opera mi emprendimiento, mi modelo de negocios, mi flexi planificación anual, como teniendo en cuenta todo eso más duro, pero también darle lugar a las perspectivas como la intuición, lo que resuena en mi interior, lo que siento o lo que creo que sería mejor. Y realmente pienso que no son dos perspectivas opuestas o excluyentes, pero creo que este año fui aprendiendo a integrarlas más que nunca y si bien creo que me queda un largo trecho para recorrer en esta integración, por lo menos me permití darme ese momento reflexivo entre lo analítico y lo emocional o lo que me pasaba por el cuerpo. Te compartí que este primer aprendizaje es que tomar decisiones me desafía, pero también me empodera. Y fue una palabra que cuando me puse a escribir mis aprendizajes me vino naturalmente, o sea, cuando empecé a conectar, digamos, con lo que quería transmitir incluso en esta charla del podcast. En parte pensé que era porque uno de los mensajes más poderosos de mi workshop de flexiplanificación anual es livianita, empoderada y enfocada en la vida que querés vivir. Pero también sentí, o sea, más allá que me puede haber venido la palabra o ese aprendizaje por este lado, sentí que también las palabras correctas llegan cuando el aprendizaje se va capitalizando y empieza como a hacerse más carne. Entonces googleé, porque la verdad que creo que por lo menos yo estoy como muy expuesta a la palabra empoderamiento. Es algo que escucho, es algo que uso, pero hace mucho que no entraba como a leer su significado. Y si bien no es que tampoco hice una investigación exhaustiva de dónde viene la palabra empoderamiento, googleé y dije a ver con qué me encuentro, ¿no? Y en las dos primeras páginas que me aparecieron de búsqueda, me encontré como dos definiciones que dije, sí, sí, claramente por esto mi primer aprendizaje del año es tomar decisiones me desafía, pero también me empodera y tengo ganas de compartírtelas acá un poquito. La primera definición que encontré fue que el empoderamiento es un proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, su confianza, su visión y su protagonismo en cuanto forman parte de un grupo social para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven. Ya ahí esa definición me servía, me gustaba, resonaba. Pero abajo de esa definición, viste que Google te tira como preguntas, aparecía una pregunta que decía, ¿qué es empoderarse como mujer? Entonces apreté ahí como para abrir y ver, y sé que el empoderamiento femenino es mucho más profundo que lo que voy a compartir acá, pero les voy a leer como eso que decía Google. Y decía, el empoderamiento femenino representa esa toma de conciencia tanto a nivel individual como colectivo, de que las mujeres tienen esa capacidad de ser dueñas de sus propias acciones, de tomar acciones y en definitiva de liderar su vida. La verdad que fueron dos definiciones que me dieron más sentido aún al aprendizaje número uno que traigo, que me confirmaron que esa es la palabra que quería traer con el aprendizaje, y relacionada a la toma de decisión, porque este año realmente puedo decir que me empoderé muchísimo más que el año pasado, y no porque sea como una competición de en qué año me sentí más empoderada, sino que este año fue como una maestría, lo sentí, ¿no? En empoderamiento. Y de modo ilustrativo traje para compartir 5 decisiones desafiantes que tomé y que me respondí haciendo la primera guía de trabajo del workshop. La última decisión, que fue súper desafiante, fue que mi emprendimiento se constituya como empresa y pasar de ser monotributista a constituir una SAS, que es una sociedad por acciones simplificadas, y dar ese salto de confianza y de profesionalización. Esa decisión creo que fue de las más desafiantes, pero que tomé en mi vida directamente, ni siquiera digo en mi año. Así que esa fue la primera. La segunda fue ampliar el equipo y aumentar la estructura de costos, sabiendo que eso iba a buscar un mayor retorno de inversión, una mayor rentabilidad, pero animarme como a no quedarme chiquita con el negocio, como para mantenerlo simple y yo puedo hacer todo y puedo salirme cuando quiero, que es una forma muy con la que empecé y que la súper honro de los años previos,
pero la verdad que este año las ganas de crecimiento con el negocio aparecieron muy latentes, cada vez me sentí como más inspirada, más canal, y es muy loco cuando te empezás a dar cuenta de como, che, quiero hacer todo esto, pero realmente no quiero hacerlo sola. No importa si puedo o no puedo, realmente no quiero hacerlo sola y quiero compartir miradas, quiero compartir cabezas, quiero como co-crear, ¿no? Entonces, esa fue la segunda decisión. La tercera fue animarme a facilitar mentorías uno a uno y elegir a quién, cuándo y cómo. Eso fue lo más desafiante. Nunca me gustaron las postulaciones, o sea, no me sentía cómoda con este mecanismo de que alguien se postule y yo elegir si sí o si no, como que lo sentía demasiado jerárquico para la forma en la que me gusta trabajar a mí, hasta que entendí que ese filtro no era que yo decidía quién sí y quién no, sino que en base a lo que yo recorrí, en base a lo que sabía, a lo que sentía, podía identificar si era el momento para aportar valor en ese proyecto, en ese negocio, incluso en esa persona, si éramos un buen match y podía surgir como esa sinergia laboral, o si era más bien, bueno, le digo que sí porque total es lo que tiene que suceder. Y la verdad que eso me abrió como un mundo de posibilidades. Tuve varias clientas de mentoring que lo mantuve como más en privado para mí, acompañé procesos, acompañé como mentorings que fueron sesiones intensivas, digamos, y de one shot, pero la verdad que si bien las personas que fueron parte del mentoring se fueron muy contentas con sus negocios, con un salto de calidad en toda su estructura y en su sistema, creo que la mayor transformada fui yo, ¿no? Y eso de por sí es como me hizo conectar mucho con que cuando tomamos una decisión nunca sabemos a dónde va a ir a parar, digamos, dónde va a terminar el camino, pero esa decisión me llevó a un camino que ni siquiera esperaba transitar este año y que fue hermosísimo. La cuarta decisión que detecté con con esa primera guía del workshop fue que trabajar con empresas en distintos formatos y animarme a empezar un nuevo emprendimiento, animarme a explorar un emprendimiento que encima me encuentra trabajando en sociedad con una colega y amiga a la cual no solo quiero un montón, sino que admiro muchísimo profesionalmente. Y esa decisión fue como tirar un dominó o un Jenga, no sé si jugaron al Jenga cuando eran chiquitas, pero fue como tirar un Jenga de creencias que tenía, que para mí eran creencias que me potenciaban, pero de repente cuando la creencia te empieza como a apretar, se siente, ¿no? Y la verdad que esa decisión, si bien fue desafiante, se sintió tan orgánica, tan necesaria, como tan gustosa, tan disfrutable. Y la verdad que nos encuentra cerrando el año con mi colega, proyectando hacia el año que viene, viendo hacia dónde queremos caminar en esta sociedad que empezó más como, bueno, probemos este proyecto, probemos este cliente y de repente ya estamos teniendo reuniones con otros potenciales clientes y ya estamos empezando a invertir como la rentabilidad que va generando nuestro emprendimiento y la verdad que lo digo y me da gracia porque nunca pensé como en tener un emprendimiento o no fue un sueño que tenga desde siempre y de repente me encontré emprendiendo y amando emprender y ahora también me encuentro tomando decisiones de abrir otro negocio, ¿no? Y se siente la verdad que es súper lindo y poderoso. Y la última decisión que capitalicé y que me hizo traer este aprendizaje fue no relanzar un curso, un taller que había prometido relanzar y enfocarme en qué servicios, en qué formatos y cuándo facilitar cada espacio. Creo que eso fue, pero de lo más revelador este año y que se va no solo a mi retro anual, sino a mi próxima flexiplanificación anual, porque fue una decisión súper incómoda. Imagínense que soy una persona como muy comprometida con lo que comunica y si hago una promesa no me gusta romperla. Y fue la primera vez que me encontré rompiendo una promesa, ¿no? Como diciéndole a personas como sumate a este workshop que pronto se viene el próximo relanzamiento y que va a estar súper lindo. Y después no me cerraba por ningún lado la decisión, no me cerraba, no sentía que estuviera el flujo energético para crear y producir y lanzar un taller nuevo.
Y la decisión que tomé fue no relanzarlo este año, ver en qué decanta esto y cómo relanzarlo el próximo año y hablar con las personas que se habían sumado para ese relanzamiento, dar la posibilidad de que les podamos reintegrar su dinero, sabiendo que no es que nos íbamos a enojar si nos pedían un reembolso, sino que lo entendíamos como parte de la decisión que tomamos. Y a mi parte de niña buena, de Sofi que promete y que cumple y que no importa, lo acomodemos como sea y lo hagamos. Oh, no saben cómo me desafió. O sea, era como, ay, no, pero capaz que lo puedo meter en este mes. Y pasaba el mes y no lo podía meter en ese mes y no encontraba, no fluía. Vieron como que cuando algo no fluye es muy desafiante. Entonces, esas decisiones fueron las que en gran parte me llevaron a traer este primer aprendizaje e incluso a estas 5 decisiones le podría sumar el venirme a Chaco a estar con mi abuelo y con mi familia en las últimas 2 semanas de lanzamientos del workshop de Flexi Planificato 2024, siendo que este lanzamiento y este servicio explica casi el 40% de mi facturación anual en el negocio y es el lanzamiento más importante del año. Pero de nuevo, creo que cuando las prioridades están claras, la decisión es más liviana de tomar. Y con esto voy a desprender así como 3 mini reflexiones del primer aprendizaje. Espero que no te esté quedando largo el primer aprendizaje, pero era muy jugoso y tenía muchas ganas ahí de compartirlo. Pero voy a desprender 3 mini reflexiones. La primera la compartí incluso en un episodio del podcast como a mitad de año que decía pon tu trasero donde tu corazón quiere estar. Fue una frase que me acompañó mucho este año porque me presentó como a mis desafíos actuales de crecimiento que me hacían muchísima ilusión, pero que a la vez me daban mucho miedo, me daban como no solo por la incertidumbre y el riesgo, sino como que por momentos me decía, pero yo hacer esto ahora, en este año, que Argentina y que no sé qué, como un montón de cosas ahí a la orden del día, pero la verdad que cuando empecé como a poner mi trasero donde mi corazón quería estar, empezaron a suceder muchas cosas que antes no sucedían. Y ahí es donde la flexi planificación anual se vuelve en una herramienta o se convierte en una herramienta muy coherente, porque no solo tiene en cuenta la estrategia, sino que también tiene en cuenta nuestros deseos. Y la verdad que trabajo mucho en este workshop de fin de año cómo definir objetivos que estén un poco más alineados a los deseos, que no sean solo objetivos de deberían ser. La segunda mini reflexión es que fue una gran decisión filtrar quién y qué entra a mi agenda. Para mí, lo que no está en mi agenda es muy posible que no suceda y asegurarme o el ser guardiana de una agenda de calidad y alineada a lo que quiero vivir en el año es como una decisión constante, ¿no? Una mini decisión de cada uno de los días, porque siendo 100% honesta, hay muchas veces que me resulta muy tentador decir que sí a cosas que no me resuenan o que me resuenan, pero sé que no está la energía o no está la cabeza o no está el foco. Entonces, poder filtrar qué es lo que entra a mi agenda, a qué le doy mi tiempo, siempre me genera incomodidad, pero termina siendo una decisión que después me alivia mucho, ¿no? Quizás no me alivia en el momento que estoy tomando la decisión, pero sí como en la cosecha. Y la última mini reflexión al respecto de este primer aprendizaje es que me di cuenta que amo trabajar, o sea, cosas que ya sé, pero que siento que este año reconfirmé mucho. Amo trabajar, estoy muy contenta con esta etapa laboral de mi vida, pero creo que la reflexión es que elijo vivirla sin culpa. Y eso fue algo que me tuve que recordar varias veces en el año porque no se imaginan lo desafiante que es ver como algunas caras o ser parte de algunas conversaciones cuando te embarcas en un nuevo proyecto como fue la agenda que hicimos con Paprika o un proyecto como empezar un emprendimiento nuevo que está ahí como ya viendo cada vez más clientes, más allá que todavía no salió a la luz en redes. Entonces, como hacer eso que te enciende en lo profesional o en lo laboral, sabiendo que a veces implica más horas de trabajo y algunos meses como de mayor cansancio, fue como desafiante, pero creo que lo más desafiante fue no sentirme culpable, ¿no? Por estar desequilibrando, y no me están viendo ahora, pero estoy poniendo comillas como desequilibrando mi agenda en función de algo que ahora me resonaba con vivir.
y que entiendo que el equilibrio a veces se inclina más hacia un lado, a veces para el otro, pero que al final del día todo el tiempo es libre y uno elige cómo distribuirlo, al menos cuando emprendemos, ¿no? Que tenemos como un poco más de grados de libertad y con esto obviamente que no quiero romantizar el trabaja de lo que amas y no trabajarás ni un día de tu vida, porque con estas decisiones hubo 2 meses que terminé muy cansada, que necesité parar la bola, que necesité replanificar, que necesité bajarme de algunos compromisos, porque mi calidad de vida la verdad que sigue siendo algo que respeto y que cuido mucho, pero creo que ahí la reflexión es como elegir qué y cuándo. Así que con esto cierro el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje es que la libertad que busco forma parte de mi rutina y que después la puedo capitalizar y observar más macro a lo largo del año. Y este aprendizaje fue muy hermoso de capitalizar porque ya fui contando varias veces que empecé a emprender porque quería sentirme libre en mi vida, libre en mis finanzas, en mis vínculos, en mi rutina, como en lo más cotidiano que hacía. Y si bien es un compromiso que creo que lo tengo como bastante asumido, diría que es casi como un innegociable, muchas veces se me desdibuja esto, ¿no? Y lo veo como un poco más abstracto, como esa sensación de sé que estoy caminando en pos de una libertad que quiero, pero la verdad que no sé si en el día a día me detengo a observar cuán libre soy. No es que tengo un parámetro de, soy un 80% libre en mi rutina y un 50% consciente en las decisiones que tomo para ser libre, aunque no niego que me gustaría bastante puntuarlo, pero creo que es una pregunta que me suelo hacer constantemente y que no siempre tiene respuesta, ¿no? Que es más como de reflexión, de introspección, porque la libertad para mí termina siendo un valor importante en mi felicidad, ¿no? Eh, y este aprendizaje, si bien se fue manifestando de muchas formas a lo largo de este año, puedo decir que es uno de los años que más libres me sentí en momentos muy puntuales y en algunos momentos de la rutina no sé si veía tan manifestada esa libertad y creo que eso es lo que me hacía preguntarme más profundamente, pero un día me cayó la ficha de este aprendizaje cuando vi en historias una cajita de preguntas, no recuerdo en qué cuenta, que decía algo así de como qué gustitos te podías dar que eran innegociables. Y hablaba de gustos pequeños, como irte a comprar un café o como tomarte un helado, qué sé yo, como gustos ahí muy concretos. Y me puse a querer contestar y me di cuenta que me costaba contestar porque tenía muchos pequeños gustitos que me daban mi día a día y que esos gustitos eran los que me terminaban de hacerme sentir muy pero muy libre. Y me di cuenta, digamos, ¿no? Como de esto y fue como qué potente que es encontrar la libertad en el día a día, no solamente en las vacaciones que te tomás, no solamente en lo que podés comprar como gigante, sino también en lo pequeño, en lo cotidiano, que realmente es algo que busco. Y voy a compartir algunos de los gustitos que me di cuenta haciendo esa reflexión. Algunos eran materiales, por ejemplo, como la sesión de masajes que me regalo una vez al mes en lo de Euge, la manicura que me hago cada unos cuantos días en lo de Nat, donde me mudo con el mate y terminamos charlando un montón. También incluso el entrar a una librería, porque me pintó entrar a una librería y si hay algún libro que me sedujo, que nunca no estoy comprando un libro creo, lo puedo comprar sin tener que preguntarme si me alcanza para eso y ya. Las saliditas que hacemos por ahí a comer o a tomar algo con Nico, y que podemos elegir comer y tomar lo que deseemos, eso en un momento de mi vida no fue para nada así y la verdad que me hace sentir como muy muy libre realmente. El helado que me compro algunas veces cuando salgo a Pilates, porque justo a la vuelta donde hago Pilates hay una heladería y a quienes amamos el helado, qué momento. Así que creo que esos pequeños gustos como muy mundanos, ni siquiera digo de inversiones, de grandes decisiones, esos gustitos materiales ya de por sí me hacían como experimentar esta libertad en la rutina y también me di cuenta que tenía otros gustitos innegociables que no tenían que ver con lo material y que creo que ahí me terminaba sintiendo como más libre todavía, ¿no? Como por ejemplo ir al río porque tengo ganas de poner los pies en la arena o en el agua,
tirarme con mi perra en el sillón un rato, si el día estuvo ahí como medio movido, cenar con Nico viendo algo que nos gusta, charlando, mirando unos videitos, terminar mirando reels de perritos que nos hacen amar más a Cookie, nuestra perrita. Darme una ducha caliente, como darme una ducha caliente con musiquita a la noche, creo que es como algo que me hace sentir muy libre. Encima de este año empecé a comprar jabones aromáticos cada tanto y es como, qué libre que se puede ser ahí, digo, ¿no? Como, o cómo lo experimenté y lo sentí yo, incluso me sentí súper libre en los vínculos que tenía en mi día a día y yo, si bien vivo en un pueblo pequeño y alejado de nuestras familias y de amigos como más cercanos o más de siempre, hay vínculos que aprendí a nutrir a distancia a través del teléfono, a través de las redes sociales, aunque sea si no nos encontramos sincrónicamente en ese momento compartiendo cara a cara, por lo menos mantener la llamita y el seguir compartiendo un poco la vida, ¿no? Incluso la libertad de pasar tiempo leyendo un libro como abstraída de todo. Los sábados y los domingos por ahí donde no hay ningún horario y puedo elegir ir al río, dormir la siesta, estar en el patio de mi casa, desconectar del celu, como realmente creo que cada uno de estos puntitos es donde me pude llevar o pude tener como bien en cuenta que si bien persigo esa búsqueda de la libertad, y no es que la persigo como si estuviera lejos, pero sí es una de mis guías o nortes que tengo siempre, si yo no la voy conquistando en el día a día, en mi rutina, en mis minis decisiones, en estas acciones, en las pausas que tengo y que elijo, es como que si ahí no la encuentro, no hay libertad a largo plazo que me valga, ¿no? Entonces creo que incluso en eso es un equilibrio entre el largo plazo y el corto plazo, y ahí está mi libertad, ¿no? Creo que este aprendizaje me queda muy cerquita de mi corazón este año. Y el tercer y último aprendizaje es que las cosas también suceden por arte de magia. Y la verdad siento que este aprendizaje no lo veían venir porque yo al menos no me lo veía venir para mí. Este año estuve como muy en contacto con la magia. De hecho, empecé en enero haciendo los 28 días de gratitud que propone el libro de la magia, un libro de como de visualización y otras cosillas. Y recién cuando me puse a hacer, ¿no? Como los ejercicios de la retroanual, me di cuenta que era obvio que este iba a ser un aprendizaje a capitalizar del año, porque si, no, si eso no venía acá, es como no querer ver el elefante en la sala. Así de grande fue, creo, la magia en mi vida este año. Y primero necesito decir que todavía siento muchas resistencias internas en hablar de magia y de lo que sucede como por arte de magia, porque mi parte racional y lógica le busca una explicación o como termina aislando el hecho como si fuera un pequeño golpe de suerte o como si fuera como un momento de gloria efímero, como que viene y se va, digamos, ¿no? Y te juro que como sé que no es así, pero mi primer sensación es ponerle un freno de mano, como a la magia, es intentar explicar cada una de las cosas que me sucede desde lo racional, pero esta charla es mi charla y voy a honrar la como incomodidad que me genera hablar de esto públicamente porque fue un año demasiado mágico y elegí venir acá a compartir mis tres aprendizajes que más capitalizaba. Así que me voy a regalar compartirte un poquito de este aprendizaje que si bien como sabrás soy una flexiplanificadora total, no solo por el método que creé, sino que creo que primero vino las prácticas que tenía en mi vida y después el método. Trabajo de hecho con metodologías que son bien estructuradas, que hay métodos, que hay pasos, que hay resultados esperables. Así que creo que hasta este año inclusive mis resultados y mis logros, los objetivos que iba cumpliendo, para mí siempre fueron consecuencia de una buena flexiplanificación, de hacer retrospectivas jugosas, de tomar decisiones, de hacer foco, como básicamente entrenar a full mis habilidades ejecutivas y algunas habilidades emocionales o más sociales. Pero creo que este 2023 me fui encontrando con pequeñas señales que por ahí me hicieron sentir como más sostenida. Creo que esa es la sensación como de sostén, digamos, ¿no? Me fueron llegando como invitaciones, como planes, como proyectos
que por ahí nunca me había imaginado ni intencionado incluso, y no es que solo me llegaban de afuera con una persona que me invitaba o que me compartía, sino que a veces incluso en mi flexi planificación preciosa del año se me manifestaba un deseo que pujaba por convertirse en objetivo, o sea, que como que no quería desatenderlo, sino que era, siento que algo va por ahí. em, y que cuando fueron llegando cada una de estas invitaciones, planes, proyectos, etcétera, se fueron sintiendo como sí, sí, esto es por acá, digamos, esto es lo que venía cocinándose internamente y que quizás yo en mi mente racional no llegaba a dimensionar. Incluso tuve momentos muy marcados, por ejemplo, uno que tengo así bien fresco es cuando Male de Gastrosofía, que es una clienta que quiero mucho, me dijo como, me compartió una frase que ella había sacado de su clase de yoga, que decía, universo, ¿qué más es posible? Y cuando ella me regaló esa frase, yo dije como, nunca me pregunté qué más es posible, pero no desde la ambición, no desde el conquistar, no desde el hacer, sino como incluso ya desde la gratitud. Y esa frase se terminó convirtiendo en mi fondo de pantalla de la compu durante todo el año. Algo como muy sutil, pero que la verdad terminó siendo tremendamente poderoso. Y Male, si estás escuchando este episodio, un gracias gigante para vos al respecto. Eh, y no fue solo ese hecho, ¿no? También me pasó que hace unas semanitas tuve una sesión de coaching sobre felicidad económica, de coaching, mentoring, de felicidad económica con Nieves Villena, donde me dijo como algo así como dejar el espacio vacío para que el universo entre. Y no es que me lo dijo textualmente, pero yo creo que lo percibí así. Y me encontré diciéndole a ella que yo me sentía canal de muchas cosas, pero no sabía cuánto era mi sesgo de hacer algo que me apasiona y me gusta y cuánto era posta como, bueno, sí, sentirme canal de un tema tan importante como lo es la rutina de las mujeres profesionales que buscan vivir mejor, pero que también quieren crecer con sus emprendimientos, con sus trabajos, con sus proyectos. De por sí la sesión con Nieves fue una sesión mágica y eso que éramos como dos economistas, porque Nieves también es economista, éramos dos economistas teniendo una conversación sobre finanzas, si se quiere, pero que fue totalmente mágica, tan así que por momentos nos quedamos las dos como en largos silencios, decantando la información que íbamos compartiendo. Y te podés imaginar que si mi podcast se llama Charlando con la chica, como quedarme en silencio en una sesión de mentoring con alguien a quien admiro y con quien tenía muchas ganas de charlar, era algo que no me lo esperaba en absoluto. Y este aprendizaje que te comparto acá, el tercer aprendizaje de las cosas también suceden por arte de magia, lo terminé de capitalizar después de la sesión con Nieves, porque obviamente que las cosas suceden o tienen mayor probabilidad de ocurrencia cuando hay flexiplanificación, cuando hay análisis, cuando hay estrategia, por supuesto que sí, y sin dudas que eso o gran parte de eso me trajo hasta acá y agradezco lo metódico de todo esto. De hecho, Nieves me lo reforzó un montón, como que agradecerle a toda esa parte más estructural que reci, pero las cosas también suceden por arte de magia. De nuevo, no es una o la otra, no es la estructura o lo mágico, sino que son las dos cosas. Creo que se refuerzan, se apoyan, se retroalimentan y van haciendo que mi visión cada día esté más clara, como mi conexión conmigo misma esté más activa y que también mi perspectiva se vaya ampliando, que no todo solamente salga desde mi cabeza y desde mi sofi racional, digamos, ¿no? Así que este aprendizaje creo que fue uno de los más hermosos que me deja este año y donde saber que algo más sucede cuando yo no lo trabo o no lo freno y la verdad que eso me trajo mucho alivio mental. Es como, ok, puedo activar la flexiplanificación a full, pero también tengo que dar el espacio a que otras cosas se manifiesten y sucedan. Y creo que eso me terminó de sacar la pizquita de frustración. No, que por lo general no me pasa que si no se cumple un objetivo o no se cumple algo del plan me frustre. Por lo general no se da, pero siempre hay un algo interno de pucha, la verdad que deseaba que esto suceda o que esto se dé. Y creo que con esto de las cosas suceden también por arte de magia. Fue como, bueno, si no se dio, quizás es por otro lado, quizás es explorar otro camino, quizás es explorar otro objetivo, otro cómo, pero el por qué sigue estando ahí como intacto, ¿no? Siento que es como el elijo creer que compartí,
que creo que fue el último episodio del podcast del año pasado, no lo tengo tan fresco ahora, debería chequear, pero creo que es como el elijo creer transformado a otro nivel de profundidad para mí, ¿no? Así que nada, este episodio que nace como en el marco del lanzamiento de mi workshop Flexi Planifica tu 2024 y a raíz de la primera guía de trabajo que facilité, terminó siendo como un compartir de sentipensares en torno a la vida, en torno al emprender, en torno a la flexiplanificación. La verdad que necesitaba mucho prender el micrófono y venir a conectar acá como conmigo, ¿no? O sea, siempre como el compartir de esto, primero tiene un proceso previo como muy rico para mí de conexión conmigo misma, que me hace como amar el podcast cada día más y conectarme mucho con este canal. Así que gracias por escucharme hasta acá, gracias por ser parte de esta comunidad del podcast. Voy a intentar grabar un último episodio de fin de temporada antes de cerrar el podcast este año. Espero que hayas resonado con alguno de los 3 aprendizajes capitalizados. Y en las notas del episodio o en comentarios podés ahí compartirme alguno de los aprendizajes que capitalizaste vos en tu año, porque creo que ese es un súper lindo combustible para empezar a proyectar el 2024. Y si todavía no formás parte del workshop de Flexi Planificación Anual y querés empezar a trabajar en todo esto para tu vida y para tu negocio, te esperamos. Hasta el 3 de diciembre van a estar abiertas las inscripciones. Voy a dejar el enlace acá abajo. Y si escuchás este episodio mucho tiempo después, venite a las redes a chequear, porque por ahí ya tenemos, no sé, o algún formato on demand o alguna otra propuesta, etc. Nos vemos en el próximo episodio de Charlando con la Chica Como. Gracias.